Ya. Entonces, les he hecho una consultita, no sé. Bueno, les debo una clase, les decía, ¿no? Entonces, no sé si mañana liquidamos esa clase o posponemos para la siguiente semana, no sé, les hago esa consulta. Yo no quiero imponerles porque también fue mi culpa, ¿no? Licenciado, Sí, buenas, disculpe, ¿puede ser para la próxima semana? Es que creo que son elecciones esta semana y yo estoy inscrita en la ciudad y estoy viviendo actualmente en los Yungas, entonces tengo que salir a votar ya, a la ciudad. ya, no, no hay problema. Por No, no hay favor, problema, compañera. Lo que pasa es que les estoy haciendo solamente una consulta. En todo caso, yo no les voy a imponer, porque sé que esto ha sido una situación por una cuestión laboral y obviamente yo tengo toda la obligación de reponer esa clase y obviamente no les voy a imponer tampoco el horario, ¿no? Un momentito, por favor, me están llamando. Mil disculpas, compañeros, pero bueno. Bueno, como les decía, ¿no? O sea, yo no les voy a imponer horarios, nada, y siempre tiene que ser en consenso, ¿no? Bien, entonces vamos a continuar con la clase. Bueno, seguimos pataleando en el capítulo 1, pero hay necesidad de ver muchos aspectos porque después, a partir del capítulo 3, va a ser mucho más corrido, ¿no? El capítulo 2 nos vamos a detener un poco porque tenemos que analizar lo que es el código tributario, ¿no? Y una vez que tengamos todos esos insumos, vamos a entrar a ver lo que es la fiscalización, pero desde el punto de vista de la administración tributaria, ¿no? Y en la segunda parte ya veremos lo que es la auditoría tributaria preventiva, ¿no? Bien, a ver, voy a hacer la presentación. Creo que nos habíamos quedado en la lámina 68. Voy a compartir. ¿Se ve la presentación? Sí, licenciado. Sí, licenciado. Ya, muchas gracias. Muchas gracias. Bien, entonces estuvimos viendo lo que son las dificultades de la administración, ¿no? Hablando en líneas generales. Tenemos el capítulo referente a las dificultades en los recursos tecnológicos. Habíamos visto que la administración, tanto boliviana como latinoamericana, en el tiempo ha ido atravesando una serie de dificultades, ¿no? Y obviamente a medida que transcurre el tiempo, la administración o las administraciones en este caso han ido mejorando en todos los aspectos, ¿no? Y acá justamente estamos viendo cómo en la administración tributaria de Bolivia también se tenía esas dificultades, pero vamos a ver al final cómo estamos en este momento, ¿no? Bien, acá en este punto dice, todo el equipamiento mencionado tenía tecnología de 1996 o anterior y no había pasado por un proceso de renovación. Esta parte creo que ya lo vimos, ¿no? Donde decía que los equipos eran sumamente anticuados, ¿no? Y obviamente donde se tienen equipos obsoletos, no se puede tener una eficiencia en la información que se administra, ¿no? Y obviamente nosotros podemos ver que la administración tributaria debería tener todos los instrumentos y medios a su alcance para tener un trabajo más efectivo, ¿no? También se había dicho que hay dificultades transversales a todos los procesos, ¿no? O sea, no simplemente lo que implica a la administración como tal. Acá, por ejemplo, dice
Considerando una visión macro, la implementación y documentación de los procesos de administración tributaria enfrenta problemas transversales que involucran a la mayoría de los procesos como los siguientes. Dice. La falta de una carrera administrativa, referente a recursos humanos, ¿no? En gran parte de las administraciones tributarias de Latinoamérica no existe una carrera administrativa, presentándose una fuerte injerencia partidaria que acompaña a la constante rotación de personal. Esta situación genera impactos negativos en la motivación y capacitación de los recursos humanos, así como la tendencia a la corrupción, ya que no existe un horizonte laboral para los funcionarios. Y eso creo que es muy generalizado, ¿no? Que efectivamente en nuestro país todavía no se hace la práctica el tema de la carrera administrativa, que implica todo un proceso de selección de personal. Les había comentado también, creo que cuando uno pasa por este proceso de la carrera administrativa, el servidor público que ingresa, o sea, se acreedor a un puesto a través de este proceso, obviamente ese servidor público, independientemente de la entidad donde vaya a prestar su servicio, tiene garantizado su puesto, ¿no? O como servidor público. Si decide retirarse de una entidad X, puede presentarse en la entidad, en otra entidad, y obviamente tiene ganado sus derechos como servidor público, ¿no? Ese es un proceso de selección de personal muy transparente que en nuestro país todavía no se está practicando mucho, ¿no? Por favor, sus micrófonos. Resistencia al cambio, dice, ¿no? Dentro de estos procesos que se llevan adelante, también es importante hacer mención de que muchas veces al interior de las entidades no quieren los cambios, ¿no? Por eso se habla de la reticencia al cambio. Dice, uno de los problemas más importantes al que enfrentan las reformas es la resistencia al cambio de las personas involucradas en la gestión. Hay gente que trabaja mucho tiempo, por ejemplo, y esa gente normalmente es muy reacio a recibir los cambios, ¿no? Entonces, eso también es otro de los factores que no ayuda, digamos, a una mejor administración, y en este caso, hablando de la administración tributaria, ¿no? El otro factor dice normativa mal definida. Generalmente la normativa se define sin consultar a las administraciones tributarias, aplicando el principio de arriba hacia abajo, dice, ¿no? Esta falta de consenso respecto al cambio genera problemas operativos durante el proceso de implementación. Esto también es bien cierto, ¿no? O sea, las leyes van saliendo del Congreso y obviamente esa ley se tiene que cumplir de manera obligatoria, y muchas veces, como dice acá en la presentación, esas leyes no han sido consensuadas, ¿no? Y obviamente en su proceso de implementación se pueden presentar muchas dificultades, ¿no? Y un caso muy claro ha sido el año 2003, no sé si se acuerdan, creo que ustedes todavía estaban niños, ¿no? El 2003, la salida de Gonzalo Sánchez de Lozada justamente se debió a que se aprobó una ley que subía el impuesto al régimen complementario al IVA, ¿no? Entonces, ese fue, digamos, una de las razones por el que la gente se levantó y obviamente desencadenó, digamos, en la salida de Gonzalo Sánchez de Lozada, ¿no? Entonces, imagínense una norma que no es de consenso, puede perjudicar al propio país, ¿no? Y por eso la sana praxis debería ser que estas normas, estas leyes, estén consensuadas con toda la sociedad, y obviamente eso va a llevar a que se pueda implementar sin mayores problemas y se va a alcanzar los resultados que se pretenden con esas normas, ¿no? Entonces, fíjense acá cómo se está viendo que una norma mal planteada puede perjudicar o puede incidir, digamos, en los resultados que vaya a obtener la administración tributaria, ¿no? El otro factor es la falta de recursos. Dice, en todos los estados los recursos materiales, financieros y humanos son limitados y no acompañan a las necesidades o demandas que requieren los procesos para su efectivo desarrollo. Esto es evidente, ¿no? Si la administración tributaria quiere
hacer un buen trabajo, obviamente tendrá que tener pues todos los medios a su alcance, hablando de lo que son los recursos materiales, humanos, financieros, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, también en una estructura tenemos que considerar estos aspectos, ¿no? El otro elemento dice falta de apoyo de aplicaciones informáticas, también que es otro elemento muy importante, ¿no? Dice puede dificultar en la gestión de los procesos de recaudación, fiscalización jurídica, incluyendo los indicadores de gestión. Efectivamente, hoy por hoy esto es bien cierto, ¿no? Entidad o institución o empresa que no tiene a su alcance los medios informáticos, seguro que el procesamiento de su información no va a ser lo que uno desea tener, ¿no? Y obviamente la administración tributaria en este caso necesita tener instrumentos acordes a la realidad, ¿no? Bien, ahora vamos a entrar al proceso de la reforma de la administración tributaria en Bolivia, ya siendo un poquito más específicos en el tema, ¿no? Hasta la lámina anterior hemos ido viendo un poco la administración tributaria y el resto de las administraciones tributarias como una concepción muy general, ¿no? A partir de este punto vamos a ir viendo ya temas mucho más específicos, ¿no? El punto 1.10 dice antecedentes sobre la reforma de la administración tributaria en Bolivia. Dice con la promulgación de la ley 2166, la administración tributaria de Bolivia inicia su proceso de reforma mediante la transformación de servicio de impuestos internos en servicio de impuestos nacionales, ¿no? Implicando esta transformación no solo el cambio de nombre de la institución, sino también importantes cambios en los procesos de servicio y control. Aquí creo que hemos visto la ley 2166 que nos habla básicamente de la estructura del servicio de impuestos nacionales, donde nos habla de su misión, su visión, a qué se tiene que dedicar y cómo está estructurado organizacionalmente hablando, ¿no? Antecedentes, dice. La Administración Tributaria de Bolivia, de acuerdo a la Ley de la República número 2166, tiene como función principal la de administrar el sistema tributario mediante la recaudación y fiscalización eficiente de los impuestos y orientar y facilitar el cumplimiento voluntario, veraz y oportuno de las obligaciones tributarias. Para este efecto, el SIN se define como una entidad autárquica con independencia administrativa, técnica y financiera, encontrándose bajo tuición del Ministerio de Hacienda, hoy llamada Economía y Finanzas Públicas. Entonces acá, a partir de la Ley 2166, la Administración Tributaria tiene ese mandato de recaudar y fiscalizar el tema de recursos, ¿no? Porque sabemos que esa recaudación de recursos va a ir a financiar y va a dar la sostenibilidad al gasto público, ¿no? La transformación de impuestos nacionales se inicia, dice, disminuyendo radicalmente la injerencia partidaria mediante la creación de un directorio que es la máxima autoridad normativa de la institución. Los miembros del directorio son nombrados por el presidente de la República y de ternas conformadas y aprobadas por 2/3 de votos de la Cámara de Diputados y son designados por un periodo de 5 años. El presidente ejecutivo es la máxima autoridad ejecutiva de la institución y es designado por el presidente de la República de una terna aprobada por el Congreso Nacional. Acá lo que nos está hablando es cómo es el procedimiento de la selección de la máxima autoridad de impuestos nacionales, ¿no? Pero hoy en día podemos ver que el presidente actual que tenemos es de un nombramiento, como dice esta disposición. La pregunta. ¿Qué calidad el presidente ejecutivo de impuestos nacionales habrá sido nombrado de acuerdo a lo que estamos viendo en la presentación? Perdón. La consulta a la sala. No les...
Hay mucha interferencia, medio entrecortado. ¿Algún otro compañero que quiera opinar o compañera? Estamos viendo que acá en la presentación dice que la máxima autoridad de impuestos internos debería salir de una terna del Congreso, presentada por el Congreso. Y, a ver, leamos otra vez. Los miembros del directorio son nombrados por el presidente de la República de ternas conformadas y aprobadas por 2/3 de votos de la Cámara de Diputados y son designados por un periodo de 5 años. El presidente, que sería la máxima autoridad, ¿no? Ejecutivo es la máxima autoridad ejecutiva de la institución y es designado por el presidente de la República de una terna aprobada por el Congreso Nacional. Es decir, el Congreso Nacional, y también esto está escrito en la Constitución, tiene que hacer un proceso de convocatoria, ¿no? Y a ese proceso de convocatoria se presentan los aspirantes y de ese grupo de aspirantes, el producto de ese proceso tiene que salir una terna, ¿sí? Esa terna que lo presenta el Congreso lo manda al órgano ejecutivo y el presidente es quien designa al presidente ejecutivo, ¿no? La pregunta va en el sentido de que se habrá cumplido esta parte de la ley respecto a la autoridad que tenemos en este momento. Licenciado, buenas tardes. En el Buenas estamento del sector público se cumple, ¿no?, la designación de los funcionarios. Internamente Sí. ellos delegan y posicionan, ¿no?, a cualquier autoridad. Eso es lo que sucede lamentablemente en nuestro país. Y sigue sucediendo, ¿no? En este caso, hablando del presidente ejecutivo que en este momento tenemos, sabemos que es interino, ¿no? Ese cargo ha sido designado interinamente. Pero ¿qué tendrá que ocurrir para que oficialmente exista una autoridad conforme manda la ley? Primero el Congreso tiene que sacar una convocatoria pública, ¿no? Y a través de esa convocatoria pública se presentan los aspirantes y van a hacer todo un proceso de selección y van a llegar a obtener 3 personas con la mayor evaluación, ¿no ve? Y por eso se llama terna, ¿no ve? De esa terna, el Congreso o la Asamblea Legislativa en este caso tendría que mandar al órgano ejecutivo y el presidente se encarga de nombrar al presidente ejecutivo. Lo mismo ocurre con el resto de los miembros del directorio, ¿no? Pero en el caso específico de impuestos internos no se ha dado esa figura, ¿no? Seguimos con una autoridad de carácter interino. Entonces, esperemos que en algún momento ya la Asamblea también cumpla sus atribuciones, sus tareas, nombrando estas autoridades. Lo mismo tenemos en el caso de la ASFI, por ejemplo, seguimos con autoridad interina. Después, en la mayoría de las entidades están más o menos con ese nivel de designación, ¿no? Entonces, acá también tenemos que ver esos aspectos. Acá bien claro dice, ya, no tiene que haber la injerencia política, ¿no? O sea, tiene que estar, la injerencia política nada tiene que ver para que la administración tributaria sea más transparente. Pero de un tiempo a esta parte sí todavía se pueden ver esos ¿cómo se podría decir? Esas situaciones que en alguna medida podrían perjudicar a lo que tiene que hacer la administración tributaria, ¿no? A ver, dice, si bien la ley fue formulada el 22 de diciembre del año 2000, los directores recién fueron nombrados en septiembre del 2001. A partir de esa fecha, con el apoyo del Banco Mundial y Banco Interamericano de Desarrollo, se implementó el proyecto de reforma institucional del SIN. Es decir, después de que se ha promulgado esa ley que crea impuestos nacionales y cambia su razón social, ¿no? Se ha iniciado un proceso de, como se dice, de reforma, ¿no? Y esa reforma justamente se llevó a cabo con el financiamiento de recursos que aportaron el Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo, ¿no? Y nos dice cuyos objetivos principales son la de implementar una carrera administrativa, fortalecer los sistemas de recaudación y fiscalización e implementar el nuevo código tributario. Es decir,
El año 2000, del 2001 para adelante se han llevado estas reformas, pero hoy por hoy nuevamente hemos caído en los libres nombramientos que se llaman, ¿no? Pero veamos qué es lo que ha ido ocurriendo a partir de ese año. Dice, en cuanto a los recursos humanos y el proceso de selección, la necesidad de contar con una administración tributaria eficiente, alejada de los intereses políticos y las presiones económicas, fue el factor determinante para que durante el año 2000 el Congreso Nacional sancione la Ley 2166, que encaminó el proceso de institucionalización del Servicio de Impuestos Nacionales. Es decir, a partir de esa ley se llevó un proceso de selección, se hizo un trabajo bastante interesante, pero vamos a ver al final que después de un año para este lado, de cierta gestión para este lado, no se está cumpliendo esa situación, ¿no? Dice, el directorio y presidente ejecutivo designados por el Congreso se impusieron el reto de emprender una profunda reforma institucional para dotar al Estado de una entidad moderna, eficiente y sobre todo con mecanismos que aseguren una eficaz lucha contra la corrupción. Hasta antes de ese año prácticamente la administración tributaria tenía pues un trabajo deficiente, ¿no? O sea, las recaudaciones no se concretaban conforme las metas establecidas por el órgano rector, que era el Ministerio de Hacienda y hoy llamada Ministerio de Economía y Finanzas Públicas. Dice, el primer paso de la reforma de impuestos nacionales fue la implementación de ajustes a la estructura organizacional, es decir, primero han tenido que reformar el organigrama de la institución, ¿no? Con un nuevo organigrama funcional y la definición de la planilla ideal con perfiles técnicos. Posteriormente se encaró el proceso de selección de personal a través de métodos idóneos mediante convocatoria pública en base a concurso de méritos, para lo cual se tomó la decisión de contratar empresas especializadas en la selección de personal. Eso es lo que en la sana práctica debería ocurrir en las instituciones públicas, ¿no? Que la gente que trabaja sea producto de un proceso de selección donde realmente se va a mostrar la capacidad profesional que uno tiene de poder ejercer un cargo, ¿no? Entonces fíjense cómo en este año, después de que crearon o promulgaron la ley de creación de impuestos nacionales, pues han ido implementando ciertos cambios con el propósito de que la administración tributaria sea más eficiente en cuanto a la recaudación de recursos, ¿no? En febrero del 2002 se procedió, dice, a la firma del contrato con la empresa PA Partners, iniciando, dice, el primer proceso de selección. Fíjense acá, para 300 cargos del Servicio de Impuestos Nacionales, dentro de los cuales se encontraban puestos jerárquicos entre gerentes, jefaturas y profesionales. En esta convocatoria se recibieron un total de, fíjense compañeros, para 300 cargos, ¿cuántos se han presentado? ¿Cuántos aspirantes? 15.217 postulaciones a nivel nacional, habilitándose a pruebas 10.917. Siendo seleccionados candidatos para 197 cargos, por lo que tuvo que efectuarse una segunda convocatoria llevada adelante por la misma empresa para cubrir los cargos declarados desiertos. Es decir, de los 10.917 que fueron sujetos de prueba, finalmente terminaron seleccionando 197, ¿no? De los 300 que querían seleccionar. Y la diferencia habría quedado para la segunda vuelta, ¿no? Siguiendo con el proceso de institucionalización, en noviembre del 2002 se da inicio al segundo proceso de selección para 505 cargos del Servicio de Impuestos Nacionales a cargo de la consultora Bertín Amengual. Aquí han cambiado de la firma, ¿no? Bertín Amengual, recibiendo en esta oportunidad un total de 15.828 postulaciones, de los cuales 12.486 fueron habilitados a pruebas, contratándose un total de 418 candidatos.
debiéndose realizar una segunda convocatoria por la misma empresa para cubrir los cargos declarados desiertos. Entonces, en un proceso de selección se tiene que dar este ciclo, ¿no?, que está en la pantalla. Dice fases del proceso de selección del personal, ¿no? Definición del perfil. Primero tenemos que definir el perfil que debería estar acorde al cargo, ¿no?, dependiendo de la estructura organizacional. Una vez definida el perfil, hay que hacer una preselección, ¿no?, una preselección. Luego se hace una selección y evaluación de los preseleccionados. Luego se presentan a los candidatos y se hace un seguimiento, ¿no?, en la fase final. Entonces, la selección de personal implica un ciclo de procesos mucho más detallado, ¿no? No es simplemente como que se nombre a la persona libremente, ¿no? Entonces, un proceso de selección implica muchas cosas. Ahora, para seleccionar este personal, obviamente, eso implica también desembolso de recursos, ¿no?, porque la firma seguramente que ha cobrado también lo que corresponde, ¿no? Y producto de este proceso, obviamente, hubieron personal seleccionado, a partir del cual, ya pertenecían a la carrera administrativa, ¿no? Posteriormente, dice, en junio del 2003, se iniciaron los procesos de selección realizados por la institución a cargo de la Gerencia Nacional de Recursos Humanos. En la tercera fase ya Impuestos Internos ya hizo su propio proceso, ¿no?, para los cargos de apoyo, secretarias y servicios generales, y para aquellos puestos que por diferentes razones quedan acéfalos. En la aplicación de los principios de competitividad y transparencia, a partir de la gestión 2003, los procesos de selección interna y externa se realizan enmarcados rigurosamente en las normas básicas de administración de personal a cargo de la Gerencia Nacional de Recursos Humanos. Entonces, en la tercera fase, como podrán ver, Impuestos Internos ya se encargó de hacer su proceso a través de su propio personal, ¿no? Obviamente que tanto en la primera como en la segunda fase seguramente ya hubieron personal del área de recursos humanos debidamente seleccionados, que en la tercera fase se hizo cargo ya de hacer la selección del resto de cargos, ¿no? En enero del 2005, mediante la empresa consultora PA Partners, como consecuencia de la creación de la Gerencia Sectorial de Hidrocarburos, acá ya podemos ver, por ejemplo, que Impuestos Internos ya empezó a ampliar su campo de acción, ¿no? Ya quería abarcar el campo de los hidrocarburos, y para ello, dice, se realizó el proceso de selección para 12 cargos, logrando atraer 737 postulantes. Fíjense, para 12 puestos habían 737 aspirantes, ¿no? Con la finalidad de consolidar el equipo profesional, el SIN viene enfrentando un agresivo plan de capacitación, ya que si bien el ingreso masivo de nuevo personal ha permitido un cambio positivo en la cultura institucional, la capacitación es una herramienta permanente que permitirá mantener el nivel de eficiencia y eficacia de la institución. Es decir, que cuando una entidad tiene sus recursos humanos, por favor, esos micrófonos, cuando en una institución se recluta personal, compañeros, ¿no?, ese personal también tiene que ser sujeto de capacitación a cargo de la propia entidad, ¿no?, porque finalmente esos recursos humanos que vienen con ciertos conocimientos, pues tienen que recibir una inducción, tienen que recibir una formación, si quieren, para que hagan el trabajo específico, ¿no? Obviamente los profesionales que postulan tienen conocimientos generales, algunos con ciertas especialidades, y obviamente al margen de ello la entidad tiene que encargarse de capacitar a ese personal, ¿no?, para que el trabajo sea mucho más efectivo. Actualmente, dice, se brinda capacitación a los funcionarios del Servicio de Impuestos Nacionales, teniendo como objetivo 80 horas anuales. Fíjense, dentro de Impuestos Nacionales hay una condición para todos los servidores públicos que prestan sus servicios, ¿no?
hasta finalizar el año por lo menos tienen que acreditar 80 horas de actualización o capacitación, ¿no? Entonces, la capacitación, como verán, es muy importante, ¿no? El método utilizado es la capacitación tradicional, dice, ¿no? que tiene un alcance limitado y no permite llegar de manera oportuna y permanente a todas las distritales del país. O sea, inicialmente eso es lo que ocurría, ¿no? Que muchas veces, por ejemplo, mandaban la gente del interior acá a la central que se encuentra en La Paz y obviamente se venían a capacitar de manera presencial, ¿no? Pero hoy en día, por ejemplo, a través de la tecnología ya no es necesario que vengan, ¿no? Más bien les llegan a sus oficinas, como en este momento, por ejemplo, ¿no? Entonces, podemos ver hasta el momento que la administración tributaria ha tenido un cambio bastante considerable desde cuando, por ejemplo, hemos visto la parte de la historia de los tributos, ¿no? A ver, acá dice, bueno, pasando a otro aspecto, la administración se enfoca, digamos, en prestar un servicio al cliente mucho más eficiente, porque eso le va a permitir crear una cultura tributaria consciente de parte del contribuyente, ¿no? Y obviamente que la administración tiene que generar ciertas políticas en las que el contribuyente se sienta mucho más cómodo, ¿no? Dice, mediante resolución ministerial número 1117 del 30 de noviembre del 2001, se crea la Gerencia Nacional de Servicio al Contribuyente, con el cual se pretende dar un nuevo enfoque a las funciones de servicio al contribuyente que se prestan en el Servicio de Impuestos Nacionales. Este nuevo enfoque tiene como núcleo principal al contribuyente cliente tributario, que es lo importante para ellos, ¿no? Y como política el brindar los servicios con la mayor calidad posible. Yo me acuerdo, compañeros, cuando estuve en la universidad de estudiante, el año 85 sacaron a través de la ley 843 fueron los primeros formularios que uno tenía que llenar para presentar las declaraciones juradas ante impuestos, ¿no? Entonces, en esa oportunidad, por ejemplo, la administración era sumamente manual, digamos, los medios que hoy por hoy estamos observando en nuestro medio, ¿no? Me acuerdo muy bien, por ejemplo, que en los alrededores acá de la calle Vallivian habían personas que exclusivamente se habían especializado en el llenado de formularios y había las personas con sus máquinas de escribir, ¿no? La gente haciendo fila para que se los llene y pueda presentar en la administración el pago de sus impuestos. Entonces, con el transcurrir del tiempo, la administración ha tenido que crear ciertas políticas para dar cierta comodidad al contribuyente para que no tengan esas limitaciones en poder pagar los tributos, ¿no? Entonces, acá, por ejemplo, nos están diciendo en la presentación que crearon la Gerencia Nacional de Servicio al Contribuyente, ¿no? Hoy día todavía podemos ver que exclusivamente hay una unidad que da la asistencia al contribuyente. Cuando uno tiene dudas pasa a consultar, pero lo malo es que los que absorben las preguntas, el uno difiere del otro, ¿no? O sea, no hay un criterio uniformizado, entonces ahí todavía la administración tributaria tiene sus falencias, ¿no? Porque todos deberían responder en el mismo sentido. Un problema tiene varios criterios, ¿no? Entonces todavía la gente de la administración tributaria tiene algunas dificultades, ¿no? Pero ha sido un gran avance el hecho de que el contribuyente tenga a su alcance un asistente, ¿no? Que le va a explicar de mejor manera, le va a hacer las aclaraciones del caso, ¿no? Sin costo alguno, ¿no? Seguimos con el enfoque del servicio al cliente. Dice, con el objetivo de facilitar el cumplimiento voluntario de las obligaciones tributarias de los contribuyentes, es que la institución ha definido áreas estratégicas de acción en cuanto a los servicios que menciona a continuación. Mejorar y ampliar los servicios de información y orientación al contribuyente, capacitación a los contribuyentes, textos informativos y educación tributaria, evaluación operativa y control de calidad de los servicios. Entonces, fíjense cómo definitivamente la administración ha ido cambiando a medida que ha ido pasando el tiempo.
obviamente con el propósito de que todos puedan cumplir con el pago con el pago de los impuestos, ¿no? Porque finalmente sabemos que esos impuestos va a ir destinado a la misma sociedad, ¿no? Entonces la administración tributaria tiene grandes retos para poder cumplir sus metas que le establece el órgano rector, ¿no? Entonces aquí hay tres elementos que resaltan, digamos, para que el contribuyente pueda de manera voluntaria cumplir con el pago de sus tributos, ¿no? Para esto, digamos, tiene que cumplirse tres aspectos importantes, ¿no? Servicios de información de manera presencial en oficinas, servicios de información vía telefónica, línea gratuita, servicios de información a través de Internet, portal tributario del SIN. Es decir, inicialmente habían esos tres medios, ¿no? Porque antes de la ley, la ley que a partir del cual se dio la reforma, no existían esos medios, ¿no? Entonces, el contribuyente, a partir de la implementación de estos medios y mecanismos, obviamente tenía una mejor información, podría, por ejemplo, hacer la consulta gratuita a través del teléfono fijo, ¿no? Podría hacer, digamos, enviar su información, ya puede mandar su información a través del Internet, ¿no? El personal de impuestos internos ya tiene mejores herramientas a su alcance para poder brindar una mejor información al contribuyente, ¿no? Entonces, fíjense cómo ha ido evolucionando la administración tributaria para ver lo que hoy conocemos, ¿no? Bien, aquí ya podemos ver la capacitación a los contribuyentes. Dice, al igual que en el caso anterior, esto implica dos aspectos muy importantes: capacitación externa y textos informativos, ¿sí? Había un tiempo en el que impuestos internos hacían cursos presenciales para los contribuyentes, ¿no? Si había un grupo en una empresa, por ejemplo, necesitaban una capacitación, se daban cursos cerrados que se llamaban, ¿no? Impuestos Nacionales mandaba a su personal técnico para que vaya a dar esas charlas, ¿no? Entonces, la capacitación externa también ha sido un factor muy importante para poder generar esa cultura tributaria del que se habla mucho, ¿no? Luego dice la educación tributaria, ¿no? Hoy, por ejemplo, podemos ver que a través de la página web de impuestos podemos obtener mucha información, ¿no? Tenemos vípticos, trípticos, tenemos tutoriales y una serie de herramientas que tiene la administración tributaria, siempre con el afán de poder generar que el contribuyente pueda de manera voluntaria cumplir con el pago de sus tributos, ¿no? Ese es el propósito principal y obviamente la administración, si cumple con esos propósitos, obviamente tendrá el logro de sus metas mucho más efectivos, ¿no? También podemos hablar, ya entrando a lo que se refiere al nuevo Código Tributario, ¿no? Los estudios de medición de la calidad de los servicios, es decir, la administración tributaria en algún momento ha tenido que hacer sus propios estudios para saber cuál era la calidad con el que está llegando hacia el contribuyente, ¿no? La calidad de los servicios. Y para ello, por ejemplo, implementó, los buzones de los reclamos y sugerencias para recibir los resultados de la percepción que la administración quería saber, ¿no? Entonces, estos son aspectos muy importantes que estamos viendo para entender un poco el funcionamiento de la administración. Seguimos. Varios han sido, dice, las causas que determinaron la aprobación e implementación de un nuevo código tributario. Por favor, hay alguien que está con su micrófono abierto, si lo podría apagar.
La desactualización normativa debido a reformas o aprobación de leyes tales como Ley de la Organización Judicial, Ley General de Aduanas, Ley de Procesal y en especial la Ley del Servicio de Impuestos Nacionales, sumada a la retardación de justicia en procesos contenciosos tributarios, la extemporaneidad de la aplicación de medidas precautorias y la creciente evasión y defraudación tributaria, mostraron la evidente necesidad de establecer nueva normativa que regule de manera adecuada la relación entre el Estado y los sujetos pasivos. Para llegar a la ley 2492, ¿sí? La ley que antecede a la 2492 se había convertido en una ley obsoleta, ¿no? En una ley que ya no era, digamos, apropiado al momento. Por otra parte, también ha contribuido mucho las otras leyes que también estaban obsoletas, ¿no? Entonces, producto de ello se ha tenido que plantear una nueva ley, lo que hoy tenemos a la mano, ¿no? La ley 2492. Importantes se han considerado en la formulación de esta ley 2492, que es la que está vigente actualmente. Un primer aspecto en la que se ha pensado es el ámbito de aplicación, ¿no? Dice, el ámbito de aplicación del Código Tributario es ampliado a los tributos universitarios, es decir, que con anterioridad a la vigencia del nuevo Código Tributario, las disposiciones solo se aplicaban a los tributos de carácter nacional, departamental y municipal. Con el nuevo código se ha ampliado, digamos, al sector universitario el tema de los tributos. 2. O sea, ¿a qué se refiere esta parte? No es que la universidad pague impuestos, ¿no? Sino que por ley la universidad recibe la coparticipación de los tributos, ¿no? Entonces, algo muy importante que se ha dado es justamente que las universidades del Estado empezaron a recibir producto de los tributos, ¿no? Actividades, ¿no? Cumplir con sus proyectos, etcétera, etcétera. 2. Dice, respecto a la clasificación de esta ley, no estaban consideradas las patentes municipales como recaudación, ¿no? Cuyo hecho generador es el uso o aprovechamiento de bienes de dominio público, así como la obtención de autorizaciones para la realización de actividades económicas, y cabe destacar que esta clasificación, si bien no se encuentra acorde a la tradicional clasificación tripartita, obedece en todo caso, se ajusta a las prescripciones constitucionales. La Constitución, ¿cómo lo define? El impuesto, contribución y tasa, ¿no? Pero el Código Tributario, a partir de esta clasificación tripartita, incorpora a las patentes municipales como un tributo más, ¿no? Porque la familia de los tributos están compuestos por los impuestos, contribuciones y las tasas, ahora más las patentes, ¿no? El tercer elemento dice, en cuanto a las definiciones de sujetos pasivos y terceros responsables, ¿no? La sección 3, sujetos de la relación jurídica tributaria, introduce nuevos conceptos, toda vez que se considera de manera expresa que sujeto pasivo es el contribuyente o sustituto del mismo, señalando que el contribuyente es el sujeto pasivo en quien se verifica el hecho generador de la obligación tributaria y sustituto la persona natural o jurídica genéricamente definida por disposición normativa tributaria, quien en lugar del contribuyente debe cumplir las obligaciones tributarias materiales y formales. Así también norma lo referido a la solidaridad y efectos de la misma. Entonces, a partir de este último código tributario que está vigente,
se puede ver que ya han incorporado las definiciones, ¿no?, de los actores que intervienen en materia de tributos, ¿no? Los sujetos y su relación jurídica tributaria, ¿no? El cuarto elemento dice, en el título 2, capítulo 1, se establecen los derechos y obligaciones de los sujetos de la relación jurídica tributaria. Esto vamos a ver en el capítulo 2 con el análisis desmenuzado. Ahora estamos viendo solamente con carácter muy general los aspectos más importantes que la han incorporado en este nuevo código, ¿no? Se establecen, dice, los derechos y obligaciones de los sujetos de la relación jurídica tributaria, es decir, del sujeto activo y del sujeto pasivo, ¿no? Es decir, del sujeto activo pasivo, incorporando el principio de legitimidad en lo que se refiere a las acciones de la administración tributaria. Es importante destacar respecto a este capítulo la claridad con la que se detallan las facultades de la administración tributaria, entre las que se destaca la obligatoriedad de brindar información a la administración tributaria. Acá lo que nos está diciendo es que el sujeto pasivo tiene la obligación de brindar la información al sujeto activo, ¿no?, cuando así lo requiere. Los derechos que asisten al sujeto pasivo y la presunción del cumplimiento de obligaciones tributarias del mismo, en aplicación del principio de buena fe y transparencia, ¿no? Y ahí podemos ver en la figurita que el sujeto activo es mucho más contundente que el sujeto pasivo, ¿no? El sujeto pasivo siempre va a estar, ¿cómo se dice?, siempre va a estar por debajo del sujeto activo, ¿no? El sujeto activo va a tener más fuerza respecto al sujeto pasivo. Pero en ambos casos el código define lo que son los derechos y obligaciones en ambos sujetos, ¿no? Eso ya lo vamos a ver en el código como tal, en el análisis. El quinto elemento dice, si bien la incorporación de nuevos conceptos constituye un gran aporte, muchos de ellos han brindado a la administración tributaria y por consiguiente al Estado un alto grado de seguridad jurídica, como es el referido a la apreciación, pertinencia y oportunidad de pruebas, que señala en aplicación de los principios, si durante el proceso, pertinencia y oportunidad, la aplicación de los principios de pertinencia y oportunidad. Las pruebas serán rechazadas si durante el proceso de fiscalización la Administración requirió la presentación de las mismas y éstas no fueron presentadas. Asimismo, es importante resaltar que los medios informáticos y la impresión de los mismos constituyen prueba. Acá lo que nos está diciendo es que existe una seguridad jurídica a partir del Código Tributario, ¿no? Se le garantiza a los sujetos pasivos, se respeta se le garantiza los derechos y obligaciones, al igual que del lado del sujeto activo, ¿no? Entonces, la ley dice que es ecuánime, ¿no? Pero en la práctica creo que no se observa eso, ¿no? Siempre el sujeto activo va a tratar de tener mayores resultados frente al sujeto pasivo, ¿no? Un otro elemento dice que sin lugar a dudas facilita el carácter de la administración tributaria que se haya constituido por la incorporación de las notificaciones masivas y al representante legal señaladas en los artículos 89 y 91. ¿Qué dice entre los artículos 89 y 91? Nos definen, ¿no?, las notificaciones masivas. Además, aquí hay una variante, ¿no?, que no solamente se puede notificar al sujeto pasivo como tal, sino también al representante legal de ese sujeto pasivo, ¿no? 7. También se establece, dice, un procedimiento determinativo en casos especiales, emergente de errores aritméticos contenidos en las declaraciones juradas que hubieran generado un menor valor a pagar o un mayor saldo a favor del sujeto pasivo.
facultando a la Administración Tributaria a efectuar los ajustes que corresponde, emitiendo directamente una resolución determinativa, es decir, omitiendo la vista de cargo. Hablando un poquito de la fiscalización que vamos a ver en el capítulo 3, hay 3 tipos de documentos que el sujeto pasivo toma conocimiento cuando hay una fiscalización y cuando la Administración Tributaria ya llega a los resultados finales, ¿no? Uno se llama uno de ellos es la vista de cargo, es decir, termina la fiscalización y se tiene que emitir la vista de cargo donde se presume cuánto fue o cuánto es la deuda tributaria que debería emposar el sujeto pasivo, ¿no? Si no se cumple la vista de cargo, la siguiente instancia es la resolución determinativa. Y acá lo que nos está diciendo es que facultando a la Administración Tributaria a efectuar los ajustes que correspondan, emitiendo directamente una resolución administrativa, es decir, emitiendo la vista de cargo. Es decir, en un proceso normal, primero se debería emitir la vista de cargo, poner en conocimiento del sujeto pasivo, y en segunda instancia debería recién emitirse la resolución determinativa. En este caso, lo que se está dando la facultad a la Administración Tributaria es que en algunos casos podría obviar la emisión de la vista de cargo y directamente emitir la resolución administrativa, ¿no? En el capítulo 3 vamos a ver el contenido de estos documentos y vamos a ver un procedimiento de fiscalización y en la que vamos a poder ver la emisión de estos documentos, ¿no? Y la secuencia de pasos que tenemos que dar para poder llegar al documento final, que en este caso sería la resolución determinativa, ¿no? Donde se le obliga o se le, como se dice, se le conmina de que el sujeto pasivo tiene la obligación de pagar sí o sí la deuda determinada, por eso se llama resolución determinativa, ¿no? Bien, compañeros, hasta ahí la presentación. Nos falta un poquitito más para concluir este capítulo 1 y luego vamos a entrar a desmenuzar el código tributario, ¿no? Bien, compañeros, hasta acá sería la sesión de hoy. Voy a empezar a llamar lista. No sé si hay algún comentario, alguna consulta. Para todo claro, Luis. ¿No ve? Entonces, a ver, voy a terminar hasta el día de mañana la presentación y se los voy a mandar para que vayan un poquito haciendo la lectura. Falta acá unas 10 láminas más a lo mucho, 10 o 15 láminas. Con eso acabamos el capítulo 1, luego vamos a entrar a ver el código tributario, ¿no? En el código tributario también creo que nos vamos a detener un poquito porque vamos a revisar varios aspectos, ¿no? Bien, por favor, voy a llamar rápidamente la lista. Acahuana Chalco Betsabe. Presenta el licenciado. Adubiri Mamani Carol. Alarcón Gutiérrez Gaby. Presente el licenciado. Amaru Takachira Jenny. Presente licenciado. Ancasiquilla Eva. Argandoña Rodas Dayana. Presente, licenciado. Aspitambol Lisset. Presente, licenciado. Averanga Copaja Ever. Presente, licenciado. Baltasar Ramos Franco. Barrientos Chambi Clara. Barrio Nuevo Condor Ivana. Presente, licenciado. Bautista Choqueribe Betsabe. Bravo Sarsuiri Rocío. Presente, licenciado. Bravo Gutiérrez Salvador. Presente, licenciado. Ya. Cacasaca Trujillo Sofía. Presente. Kawaya Sonco Mónica. Presente, licenciado. Ya. Calatayud Guarachi Magila.
Calderón Pay Eliana. Presente, licenciado. Ya. Calle Choque Alejandro. Calle Quispe Ana Daniela. Calle Nina Grimet. Presente, licenciado. Ya. Calle Choque Helen. Presente, licenciado. Calle C. Condori Lady. Presente, licenciado. Ya. Candia Morales Juan David. Presente, licenciado. Ya. Casas Mercado Gabriela. Presente, licenciado. Ramos Castañeta Melandia. Presente, licenciado. Ya. Castillo Fernández Isabel. Presente, licenciado. Ya. Castillo Apaza Stephanie. Presente, licenciado. ¿No? Chacón Conde Limbert. Chino Cáceres Miriam. Choque Apaza Danitza. Presente, licenciado. ¿No? Choque Huachaya Elvis. Presente, licenciado. Ya. Choque Tarqui Verónica. Presente, licenciado. Ya. Chuquimia Kisbert Brian. Presente, licenciado Chiquilla. Gracias. Chula Paredes David. Presente, licenciado. Está bien. Chura Callisaya Edith. Presente, licenciado. Ya. Condori Mariscal Gustavo. Presente, licenciado. Ya. Condori Yujra Miguel. Ya. Cortés Cutipa Lucy. Presente, licenciado. Ya. Cuba Calle Gabriela. Presente, licenciado. Ya. Escobar Cosme Janet. Presente, licenciado. Fernández Prado Celeste. Presente, licenciado. Fernández, ya. Fernández Meneses Daniel. Fernández Durán Alejandra. Presente, licenciado. Ya. Flores Quispe Grover. Flores Aruquipa Yasmila. Presente, licenciado. Ya. Gutiérrez Sardinas Caterín. Presente, licenciado. Ya. Gutiérrez Marcazona. Presente, licenciado. Ya. Hernández Cala Rosicela. Presente, licenciado. Hualpara Choque del Sí. Presente, licenciado. Ya. Huanca Machaca Mariela. Presente, licenciado. Jiménez Gutiérrez Jorge. Presente, licenciado. Ya. Juaniquina Kelali Daniela. Presente, licenciado. Ya. Laura Marca Melinda. Presente, licenciado. Ya. Vamos con Lenz Fernández Kenneth. Presente, licenciado. Ya. López Rodríguez Edith. Presente, licenciado. Mamani Segales Cristian. Presente, licenciado. Ya. Mamani Aruquipa Garry. Presente, licenciado. Ya. Mamani Quispe Griselda. Presente, licenciado. Mamani Rivera Griselda. Presente, licenciado. Ya. Mamani Flores Helen. Presente, licenciado. Ya. Mamani Dávalos Jorge. Presente, licenciado. Ya. Mamani Laura María Gabriela. Presente, licenciado. Ya. Mamani Quispe Mercedes. Presente, licenciado. Ya. Mamani Limachi Verónica. Presente, licenciado. Ya. Mamani Conde William. Presente, licenciado. Ya. Mamani Patsy Wilson. Presente, licenciado. Ya. Marca Guanaco Jorge Luis. Presente, licenciado. Ya. Márquez Chalco Brian. Medrano Santa Cruz Carla. Presente, licenciado. Ya. Mendoza Quispe Álvaro. Presente, licenciado. Ya. Mendoza Tito Luis. Presente, licenciado. Ya.
Mendoza Mamani María. Presente, licenciado. Ya. Ojeda Zapana Benita. Licenciado. Ya, está bien. Pacheco Ticona Silvana. Presente, licenciado Pacheco. Paredes Ramos Camila. Presente, licenciado. Pati Calle Fabiana. Persona Chávez Jocelyn. Ya, está bien. Pilco Pérez Silvia. Presente, licenciado. Ya. Pineda Valdivia Anabel. Presente, licenciado. Poma Mamani José Luis. Ya. Kelali Orihuela Nelly. Presente, licenciado. Ya. Kenayata Silerico Freddy. Presente, licenciado. Ya. Quino Advire Cristian. Presente, Lice Quino. Ya. Está bien. Kisbert Hilary Clara. Presente, licenciado. Ya. Quispe Flores Adrián. Presente, licenciado. Ya. Quispe Mamani Alicia. Presente, licenciado. Ya. Quispe Mamani Elizabeth. Presente, licenciado. Ya. Quispe Callisaya Jocelyn. Presente, licenciado. Ya. Quispe Yujra Jimena. Presente, licenciado. Quispe Trujillo Lisette. Presente, licenciado. Ya. Quispe Pérez María. Presente, licenciado. Ya. Quispe Trujillo María. Presente, licenciado. Ya. Quispe Calle Marta. Presente, licenciado. Ya. Quispe Mamani Yamila. Presente, licenciado. Ya. Ramírez Marca Judith. Presente, licenciado. Ya. Silvestre Malco Nicole. Presente, licenciado. Simiani Surco Brian. Presente, licenciado. Ya. Taliacagua Céspedes José Luis. Presente, licenciado. Tancara Gutiérrez Nerson. Presente, licenciado. Ya. Ticona López Jessica. Ticona Quispe Leni. Licenciado. Ya. Ticona López. Ya. Ticona Quispe está, ¿no? Sí, licenciado. Ya. Tintaya Mamani Jessica. Tola Quispe Noemí. Presente, licenciado. Ya. Tolín Aguilar Yomara. Presente, licenciado. Ya. Troche Lucana Mayra. Presente, licenciado. Ya. Uraqueni Mollaricona Jessica. Urquizo Mamani Leonor. Presente, licenciado. Ya. Valencia Licenciado. Torres Daniela. Valencia Torres Daniela. Uraqueni Mollaricona Jessica está. Le digo presente. Ya. Valencia Torres Daniela. Presente, licenciado. Ya. Vargas Segarrundo Daniela. Presente, licenciado. Ya. Vera Flores Línea. Presente, licenciado. Ya. Vilca Mamani María. Vilca Mamani María del Carmen, presente, licenciado. Ya. Vilca Quispe Víctor Gabriel. Presente, licenciado. Ya. Yanapatsi Romero Jimena. Presente, licenciado. Ya. Yapupatón Iris. Presente, licenciado. Ya. Yujra Romero Cristian. Zárate Álvarez Yasmín. Presente, licenciado. Ya. Valencia Choque Marvin. Presente, licenciado. Ya. Tintaya Mamani Mónica. Presente, profesor. Ya. Mamani Aro Magalí. Presente, licenciado. Ya. Espejo Vega Tito Daniel. David.
Callisaya Aliaga Helen. Presente, licenciado. Licenciado, buenas tardes. Tito David Triguero, Espejo. Mamani. Buenas tardes. Ya, gracias. Gracias, licenciado. Triguero Mamani Lady. Presente, licenciado. Ya. Quispe Rojas Jesús. Perdón, Quispe Rojas Javier. Presente, licenciado. Javier. Sí. Perfecto, ya. Presente, Gracias. licenciado. Perfecto. Chura Lima Gustavo. Presente, licenciado. Mamani Pairumani Carlos Andrés. Presente, licenciado. Licenciado, perdón. Paqui Chuquimia Rudy. Un segundito, por favor. Paqui Chuquimia Rudy. Ya. Escúchenme, compañeros. Me van a tolerar el segundo capítulo más, por favor, que va a ser un poco tedioso. A partir del capítulo 3 va a ser ya mucho más práctico, ¿no? Entonces, por favor, les pido que me toleren un tanto más, ¿ya? Decía... Licenciado. Estoy en Sí. No me llamó en la lista, no sé si se ¿Cómo saltó apellido? mi nombre. ¿Cómo apellido? Pati Calle. Pati Calle. ¿Pati? Sí. Un segundito, por favor. Pati Calle Fabiana. Llamé. Sí, licenciado. Ya, está bien. Disculpe, Licenciada Demi, por favor. ¿Qué se llama? No sé si me logró escuchar, licenciada. Tenía problemas con mi audio. A ver, ¿cómo apellido? Ancasi Quilla Eva Talía. Sí, no está. Ya, no está regularizado. Licenciado, buenas tardes. No sé si me logró escuchar. Soy Calderón. ¿Calderón? Sí, licenciado. Calderón está registrado. Gracias, licenciado. Mi nombre, perdón, no licenciado, por favor. ¿Perdón? Mi ¿Otra respeto, vez? Hay aquí Penny Daniela, por favor. A ver, no le escucho bien, a ver, otra vez. Calle Cristiana Daniel. ¿Acho? No. Calle Cristiana Daniel. A ver, un segundito. Si me puedes escribir al chat, pero voy a dejar de compartir. Calle, licenciado, calle Quispe Ana Daniela. Calle Quispe Ana Daniela. A ver, un segundito. Sí, ya está regularizado. ¿Ya? Gracias, compañero. Muchas gracias. ¿Alguien más? Licenciado, no se ha escuchado mi audio. Amaru Takachira. Licenciado, por favor, Jessica Tayamamani. A ver, por favor, uno a la vez, ¿ya? Uno a la vez. Licenciado Amaru Takachira. Sí. ¿Cómo? Amaru Takachira. ¿Mamani? Ya, un ratito. No, está chequeado. Tintaya Mamani Jessica, licenciado, por favor. Tintaya. Ya, está regularizado. Licenciado Barrantes, ¿Qué más? por favor. Licenciado. ¿Barrio Nuevo? Barrantes, licenciado, Barrantes. Barrantes, ya. Ya está. Licenciado. Bautista Chaqueribe, por favor. Bautista, ya. Bautista Chaqueribe, por favor, licenciado. Ya, está bien. Ya, gracias, licenciado. Perdón, licenciado, de mí no sé también si se pudo registrar. Es Vilca, aquí está Víctor Gabriel. Creo que está, Vilca. Vilca está registrado. Está bien. Ya, gracias, licenciado. ¿Alguien más? Creo que eso es todo, ¿no? Como les decía, compañeros, sí. Todo. A ver, un ratito, uno a la vez. Tintaya Mamani está. Tintaya Mamani Jessica, licenciado. Ya está. Licenciado Silvestre Maiku, por favor. Silvestre. A ver, un segundito.
Silvestre está registrado. Está registrado. Creo que me están haciendo revisar otra vez. ¿Perdón? Choque. Choque Tarqui Verónica está registrado. Gracias. Listo, compañeros. Entonces, nos vemos la siguiente clase. Mañana les voy a mandar ya las diapositivas del capítulo 1. Lo voy a complementar la partecita que falta. La próxima clase les doy una explicación rápida. Y luego entramos al capítulo 2, referente al análisis del código tributario, ¿no? Y ese capítulo más, por favor, les voy a pedir que me toleren porque nos va a tomar bastante tiempo. Después ya va a ser mucho más liviano los temas que vienen después del 2. ¿Ya? Buenas tardes, compañero, y buen provecho. Gracias, licenciado. Hasta luego. Hasta luego, licenciado. Buen provecho, igual. Hasta luego, licenciado. Hasta luego, licenciado. Hasta luego, Hasta luego. Hasta luego, licenciado. Hasta luego.